Paco Cruz, a quien le debo primero una disculpa por todo el tiempo que ha estado esperando en el sistema, pero creo que mucho nos puede aportar luego del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mensaje en este evento que da el banderazo oficial para el esclarecimiento de todo lo ocurrido entre 1965 y 1990. Maestro Paco Cruz, escritor de libros como García Luna, El Señor de la Muerte, un tema que nos tiene que ocupar en esta conversación, si es que tienes tiempo. Querido Paco, gracias por tu paciencia. Te mando un abrazo. Vicente, ¿cómo estás? Pues mira, qué noticia, ¿no? La comisión que se anuncia hoy, mira, pero para que la gente recuerde por qué es importante, por qué se deben resolver, hay que entender que no solo en el campo militar número 1, que mira, nace la primera prisión militar ilegal en este país por órdenes y apoyos del gobierno del presidente Adolfo López Mateos, y luego la empieza a llenar el presidente Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué pasó en el campo militar número 1? ¿Y qué pasó en estados como Guerrero? ¿Qué hubo? Asesinatos a mansalva, bombardeos a comunidades pequeñas, desaparición de cientos de campesinos. Se inauguran los vuelos de la muerte. La tortura a través de militares como Arturo Acosta Chaparro, como Francisco Quirós Hermosillo, toma nuevas dimensiones. Mira, está documentado no solo los vuelos de la muerte de Arturo Acosta Chaparro, sino cómo él, para torturar a sus víctimas, líderes sociales, estudiantes, maestros, les arrancaba de tajo la piel de la planta de los pies a esas víctimas y las hacía caminar en carbón vivo, al rojo vivo. Y luego Quirós Hermosillo rellenaba a sus víctimas, estudiantes, maestros, líderes sociales, líderes campesinos, aquellos que se consideraban enemigos del Estado, los rellenaba sus cuerpos de gasolina a través de embudos, el viejo embudo de la Inquisición. Rellenos los hacía caminar, correr, y les disparaban balas expansivas. Entonces hubo hombres y mujeres que el Estado, a través de un plan de genocidio, desapareció a centenares de personas, y hoy no sabemos qué pasó. Con el conocimiento y la autorización del presidente Luis Echeverría Álvarez, y como decían, el general Hermenegildo Cuenca Hermenegildo Cuenca Díaz, ¿sí? Conocían bien el secretario de Defensa, y mira, hay otros, no solo Marcelino García Barragán, que era el secretario de Defensa de Gustavo Díaz Ordaz, sino, por ejemplo, el general Luis Gutiérrez Oropesa, jefe del Estado Mayor Presidencial, con Díaz Ordaz, o Mario Ballesteros Prieto, jefe de Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, de donde está documentado ya, mira, no solo que sale Batallón Olimpia, sino que infiltran a grupos paramilitares, a francotiradores, a Tlatelolco. Había francotiradores en 10 edificios, eso ya está más que documentado. Entonces hay un plan del Estado para usar al ejército, para usar a la Policía Federal, para usar a la Policía de Inteligencia de la Dirección Federal de Seguridad, para usar a policías de los estados y para usar a grupos paramilitares en lo que es un plan de genocidio que nace en el mismo corazón del Estado mexicano. Es Luis Echeverría Álvarez, ciertamente, el presidente, Hermenegildo Cuenca Díaz. Entonces hay que seguirle, hay que resolver. Todavía hay familias. Bueno, está la hija del maestro Lucio, que no se forma, mira, en 65, desde los 60, cuando él era estudiante en la normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, hay una represión violentísima en la plaza principal de Chilpancingo el último día de diciembre de 1960, en la que nacen prácticamente el maestro Lucio, que es parte de los liderazgos, pero todavía no es principal,
sino el maestro Genaro Vázquez Rojas, que no se forma en Ayotzinapa, eso hay que dejarlo claro, sino en la Normal de Ciudad de México, y ahí prácticamente se va dando forma a la guerrilla, porque el Estado autoritario en manos de Gustavo Díaz Ordaz y de Adolfo López Mateos, primero Adolfo López Mateos en el segundo, y luego el presidente más autoritario que tenemos, o que tuvimos, Gustavo Díaz Ordaz, le dan salida a través de la represión violenta. Adolfo López Mateos no hizo nada con aquella matanza ordenada por un general de apellido Caballero, Raúl Caballero, y que de Caballero no solo tenía el apellido. Entonces hay que darle salida a, a esta etapa que se conoce y luego bautizan como la guerra sucia, y que involucra a quién, sí, a López Mateos, claramente en el 60 con esa matanza, y luego a Díaz Ordaz con otras matanzas, otras desapariciones que culminan con lo del 68 y la formación, mira, de grupos. ¿Quién forma los primeros grupos paramilitares? El general Alfonso Corona del Rosal, sí, el general Alfonso Corona del Rosal, que se hizo gran amigo de López Mateos en 1946, cuando juntos llegan al Senado de la República. Él forma la primera policía priista secreta para perseguir y espiar a políticos de este país. Entonces, ¿a dónde nacen los grupos paramilitares? Con generales como Alfonso Corona del Rosal, ¿sí? Con generales como él, con presidentes como López Mateos, con presidentes como Díaz Ordaz, y no solo hay matanzas, se inaugura una nueva etapa en la tortura de este país. Hay un catálogo de tortura, hay un catálogo de los presos que estuvieron en el campo militar número 1, que es a donde funcionaba la inteligencia militar de este país. Están documentados los vuelos de la muerte, está documentada muy bien la tortura. Entonces hay que darle salida. Vicente Fox recuerda que cuando llegó a la presidencia prometió formar y formó una comisión, ¿sí? Pero finalmente le entregaron un reporte, si no recuerdo mal, como de 840 páginas, el que no está censurado, ¿sí? En donde van detallando las torturas, los abusos, la violación de derechos humanos, el genocidio que nace desde el Estado mexicano. ¿Cómo ves estas comisiones de la verdad de 1965 a 1990? Porque ahí te va lo que acabas seguramente de escuchar en el sistema, Paco, de la necesidad también de una comisión de la verdad para conocer del 90 a la fecha. O sea, una versión oficial. Sí entiendo que el presidente desnuda mucho de lo que ha ocurrido en sus mañaneras, pero una comisión de la verdad oficial, si es que no da frutos el esfuerzo para llevar ante el banquillo de los acusados a juicio a los expresidentes. Lo que he dicho, ¿exagero o crees que va de la mano con lo que millones de personas consideran? Hoy el presidente, de hecho, retoma este tema en la mañanera de que él puso en las manos del pueblo lo del juicio a los expresidentes, aun cuando él ha dicho que no está de acuerdo, aun cuando él ha dicho perdón sí, olvido no. Millones de personas creemos que para que haya una verdadera justicia tiene que ser ni perdón ni olvido. ¿Cómo ves, Paco? Entendiendo la Comisión de la Verdad que se anuncia, que da inicio hoy con la apertura de archivos y el esclarecimiento, y después del 90 a la fecha, yo pregunto, ¿qué? Mira, Vicente, solo hay que recordar que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hay 3 magnicidios, incluido el de Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Macié, el del Cardenal, y en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hay reportados más de 600 asesinatos políticos. El PRD ya se olvidó ahora de que fue Salinas o que en el gobierno de Salinas más de 600 perredistas fueron asesinados. Y luego tienes el siguiente sexenio, el de Ernesto Zedillo Ponce de León, ¿sí? Es el creador de los Zetas, sin un plan, sin un programa, sin conocer el estado de violencia en el país,
saca a los grupos especiales Z, al ejército, y algunos desertan. ¿Y qué forman? El grupo o el cártel del narcotráfico más violento que hasta entonces se haya conocido en este país. Y él, en el sexenio de Zedillo, se forman las mayores organizaciones de secuestradores de este país. ¿De la mano de quién? De Genaro García Luna. De Genaro García Luna. Y luego tienes a Vicente Fox Quesada. ¿Qué hace Vicente Fox Quesada? Que es el cambio al Partido Acción Nacional. Le entrega la seguridad. ¿A quién? A Genaro García Luna, recuerda, le crea la AFI con la orden de crear una nueva policía federal en este país. 6 años después descubren que no se había formado una nueva policía, sino que era una policía criminal. Y ese mismo personaje pone la Agencia Federal de Investigaciones al servicio de Felipe Calderón Hinojosa, candidato presidencial del PAN, y de Margarita Zavala, y este hombre infiltra todos los movimientos de Andrés Manuel López Obrador. Es parte de una guerra sucia que culmina con el fraude para imponer a Felipe Calderón Hinojosa. Y él mismo le entrega la Secretaría de Seguridad Pública ¿a quién? A Genaro García Luna, el hombre que hace de Los Pinos un cártel en complicidad con quién, con Calderón. Entonces, mira, sí, cada presidente, a cada uno le podemos buscar y encontrarle. López Mateos tuvo a su Díaz Ordaz, ¿sí? Díaz Ordaz tuvo a su Luis Echeverría y a los generales Luis Gutiérrez Oropeza y Mario Ballesteros Prieto. Echeverría tuvo a Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro y al general Hermenegildo Cuenca Díaz. José López Portillo tuvo a Arturo Durazo Moreno. Así que Felipe Calderón tuvo a su Felipe, a su Durazo Moreno, a su negro Durazo, en personificación ¿de quién? De García Luna. Y el sexenio de mi paisano, Enrique Peña Nieto, mira, tristemente, ¿qué hace? El presidente más corrupto al lado de Salinas y de Calderón que ha dado este país. Así que sí, urge investigarlos. La corrupción y los asesinatos en los gobiernos de estos personajes todavía es desconocida. Mira, ¿recuerdas cuando Enrique Peña Nieto gana los comicios presidenciales de 2006? ¿Qué hace Felipe Calderón? Tiene una reunión con él y en esa reunión acuerdan los dos, guardar todos los datos, todos, sobre la violencia y los muertos por la guerra de Calderón hasta 2024. Acuerdan guardar todos los datos. ¿Por qué? Bueno, había perdido la presidencia al PAN y la había perdido Calderón claramente, pero Calderón previó que ni en el 18 ni en el 24 iba a regresar el PAN a la presidencia. Tanto lo previó que entregó reservados los datos con Peña Nieto y Peña Nieto aceptó que se abrieran hasta 2024. Así que cuando nos vienen a decir que este sexenio es el más violento de este país, sí, es violento, ciertamente, pero les recuerdo que todavía no tenemos una idea del número de muertos que hubo en la guerra de Calderón. ¿Por qué? Porque acordaron con Peña Nieto reservar todos los informes, todos los números de la guerra contra las drogas. Así que no se conoce. Mira, por ejemplo, ¿qué ocultaron? Ocultaron, por ejemplo, que en el gobierno de Peña Nieto, discúlpame, en el gobierno de Felipe Calderón, la violencia alcanzó una alta letalidad. La violencia alcanzó o fue la más letal para la Iglesia Católica. Sí, la más letal con Felipe Calderón, 25 homicidios, entre ellos los de 17 sacerdotes, 3 religiosos, 4 laicos y una periodista católica que hoy, mira, porque además debo decirlo, hoy lo publica en sus páginas el Excelsior, no es algo que yo estoy inventando. Uno de los sexenios más letales para la Iglesia, todo eso escondió el informe de Calderón sobre la violencia.
Y luego, mira, ahora que están hablando de esa violencia, con Enrique Peña Nieto, y mira, con todo el pesar por el asesinato de los dos curas recientes, ¿sí? No, tú y yo hemos platicado, no se justifica una sola muerte en este país, pero las hay. Y en esta ocasión tocó a la iglesia, pero veíamos en el gobierno de Felipe Calderón se convirtió en el más letal para la iglesia católica, con los asesinatos que vimos. Y en el de Peña, nada más perdieron la vida 24 sacerdotes, 6 laicos y hubo 2 secuestros reportados, además de atentados en la conferencia del episcopado mexicano. Entonces, todo esto urge que lo traigamos a la verdad. ¿Por qué ocultar los datos de la violencia que generó o en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa? Pues porque algo hay mal, porque se rompen las estructuras sociales de este país. Entonces, urge que lo sentemos al banquillo de los acusados también. Mira, hay una campaña de hace 2 semanas, no solo por las declaraciones de la fiscalía, de los fiscales de Nueva York, para imputar nuevas acusaciones a Genaro García Luna. No solo por eso, sino por la intención de asesinar al rey Zambada y a Luis Cárdenas Palomino. ¿Pueden o no pueden? Pueden. ¿Por qué? Porque Calderón lo permitió, porque son cómplices de ellos. ¿Por qué los quieren muertos? Pues urge que nada de esto vuelva a pasar en este país. ¿Sí? Déjame pedirte que vayamos por partes, si me permites. El tema de García Luna. Si hay, hay un puñado de voces autorizadas que han estado investigando y una de ellas es la tuya, Paco. Tú tienes un libro que se llama García Luna, El Señor de la Muerte, que espero que la gente pueda buscar en línea y que pueda buscar en papel todavía en sus librerías favoritas para que entiendan mucho del contexto de este personaje. Hay que enfocarnos en 2 cosas, si me permites. Que a mediados de abril de 2018, todo mayo y junio de aquel año, García Luna puso en marcha esta maquinaria publicitaria y a través de los amigos que tenía o tiene en la prensa para relanzar su proyecto de seguridad. Bueno, no fue 2018, fue 2008, ¿no? Si recuerdo bien. O fue 2018. A ver, tú me corregirás, 2018. Mi querido Paco. Y bueno, que él en sus manos tenía la salvación de México. Y el proyecto estuvo cobijado por Margarita Zavala, en ese entonces candidata presidencial independiente. En ese entonces todavía García Luna se sentía el Señor de la Muerte, como el título de tu libro, Paco. Mira, Vicente, yo recuerdo, fueron 2 meses frenéticos en los que él regresa y de la mano, por ejemplo, del financiero Bloomberg, que le abre todas las puertas para, primero, la presentación de su libro, ¿sí? La presentación de su libro para relanzar su proyecto de seguridad. El financiero Bloomberg le hace una extensa entrevista con periodistas amigos, lo cobijan, y es frenético. ¿Por qué? Porque piensan que Margarita Zavala, la candidata independiente, que había hecho trampa, ¿recuerdas? Pero bueno, no se lo cuentan y le admiten la candidatura. Piensa que pueden remontar de la mano de Genaro García Luna, como lo hicieron con Felipe Calderón, ¿sí? Piensan que le puede ganar al panista Ricardo Anaya, al priista José Antonio Meade, al Bronco no lo consideraban, ¿sí? Y por supuesto piensan que le pueden ganar a Andrés Manuel López Obrador. Pero mira, pronto, el 16 de mayo, le cayó la desgracia. Descubrieron que sin los recursos públicos que habían tenido para impulsar la campaña de Calderón en 2005 y 2006, pues no podían hacer nada. La inteligencia sola no bastaba. Necesitaban recursos para comprar, para corromper, para todo, ¿sí? Entonces no podían, y Margarita nunca pasó de intención de voto del 3.7%. Así que el 16 de mayo
García Luna recibe su primera mala noticia. Margarita se baja de la candidatura, ¿recuerdas? Con la intención entonces de entregar sus votos, aunque públicamente no lo dijeron, de entregar sus votos a Ricardo Anaya. No pudieron, no pudieron porque otra vez descubrieron que no tenían recursos. Y luego viene el segundo gran fracaso. El primer domingo de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador gana sobradamente, con más del 50%, gana sobradamente las elecciones. Sí, Anaya queda relegado con mira ahí como a 20% uno, 22, el otro 16%. Quedan relegados. Así que García Luna se ve obligado a negociar con los gringos y se van. Y se van. Se va por eso, pero se lleva todos sus secretos. Se lleva el número de muertos que hubo en el gobierno de Felipe Calderón. Se lleva el número de la corrupción abierta. Se lleva el nombre de los generales que participaban en aquellas negociaciones oscuras. Se lleva todos sus secretos y se le olvida todo hasta que las autoridades de Estados Unidos lo devuelven a la realidad. ¿A qué lo devuelven? Pues que era un tipo tan corrupto como los demás. Así que urge darle salida a esos problemas con una comisión de la verdad que nos haga entender qué pasó en los sexenios de Fox. Bueno, de Salinas para acá, yo te platicaba, pues más de 600 asesinatos políticos, que ahora se le olvidan al PRD por sus negociaciones con el PAN y con el PRI, eso es otra cosa. Pero hay más de 600 asesinatos políticos. Hay en el de Cedillo los Zetas y los secuestros de alto impacto promovidos por un policía en el que él confiaba, ¿sí? Genaro García Luna. Y los Zetas, y luego viene todo el sexenio de Fox con las consecuencias que conocemos, un tipo incapaz que le entrega la seguridad a Genaro García Luna. Así, pero mira, hicieron su último esfuerzo por traer a García Luna y su último esfuerzo por convertirse en el zar de la seguridad de este país. Lo hizo entre abril y junio de 2018. Muy bien. Pues que no se nos olvide, porque muchas personas dicen, es que Calderón no sabía, es que García Luna pudo haber sido un malandro, pero pues Calderón y Margarita Zavala no son víctimas de García Luna, son cómplices. Y lo ha dicho claramente el maestro Paco Cruz, una y otra vez lo ha sostenido. Y ya que estamos en estos temas, ahora sí, Paco, si me permites, esto que ha ocurrido en torno a Genaro García Luna en los últimos días, defensa de Marín, defensa de Rivapalacio, defensa de Ciro Gómez Leiva, Genaro García Luna. Están como aquel Leo Zuckerman que en entrevista a Felipe Calderón dijo que no le cuadraba el caso, las acusaciones contra Genaro García Luna en Estados Unidos. Es acusado ahora por los fiscales, Genaro García Luna, de planear asesinar a posibles testigos en el juicio que se viene en su contra en octubre, como el Rey Zambada, el hermano de Ismael El Mayo Zambada, jefe del cártel de Sinaloa, y su compinche, su cómplice, Luis Cárdenas Palomino, hoy tras las rejas. ¿Puede? Dicen algunos, como Marín, es una vacilada eso de la mafia rusa. Y bueno, pues yo te pregunto si hay posibilidades, porque me imagino que si García Luna está dispuesto a todo, debe de haber otras víctimas. Y bueno, también que debo de pensar que se pronostica una defensa de esos que, dicen los fiscales, fueron chayoteados por García Luna, que fueron maiceados, que fueron sobornados, no solamente los que callaron por amenazas, sino los que callaron o defendieron a García Luna por negocio, Paco.
Mira, Vicente, solo hay que recordar, uno, Genaro García Luna, por primera vez en su vida, desde que tenía 6 años de edad, cuando era el mandadero, el recadero de viejos agentes federales corruptos, en aquella época no eran federales, sino agentes del servicio secreto, por primera vez en su vida, a partir de su encarcelamiento en 2019, está bajo presión. En este momento no hay nadie que lo proteja, nadie, así que puede hacer cualquier locura. Mira, solo hay que recordarle a la gente. Tiene muchas, pero vamos a recordar a las principales víctimas que son en las que él fue la mente criminal. En el 21 de septiembre de 2005 cayó un helicóptero en el que viajaba Ramón Martín Huerta, uno de los hombres más cercanos al presidente Vicente Fox en esa época. Secretario de Seguridad Pública, viajaba hacia Almoloya de Juárez en el Estado de México, al penal de alta seguridad. El helicóptero se cae y todos los elementos, incluidas declaraciones de algunos capos de la droga, como Ociel Cárdenas Guillén, que estaba preso en Almoloya, llevan a la autoría intelectual de Genaro García Luna. Él planeó el atentado. ¿Por qué? Porque él era el responsable del mantenimiento y porque toda la Policía Federal, quería muerto a Ramón Martín Huerta. Y a la personaje que le dieron el papel de verdugo fue a García Luna, porque tenía papel de jefe. Entonces había elementos para investigarlo, para encarcelarlo, y para destituirlo, pero nadie lo investiga. ¿Por qué? Porque ese mismo día, a través de un grupo de periodistas que eran sus amigos, Genaro García Luna suelta otra bomba. Solo hay que ir, mira, hay que buscar en internet. Ese mismo día, una banda de secuestradores, que yo afirmo que era manejada por la gente de Genaro García Luna, libera a una estrella y crea un mensaje mediático. ¿A quién libera? Al exfutbolista Rubén Omar Romano, entrenador en esa época del equipo Cruz Azul de la primera división del fútbol mexicano. Y entonces todo mundo olvida y deja de lado a Ramón Martín Huerta. Se cayó el helicóptero y punto, y ahí se queda. Después se descubrió que la Policía Federal había mentido, que la policía había ocultado todo. ¿Sí? Entonces, es una víctima de él. Otra víctima de él, Edgar Enrique Vallardo del Villar, ¿sí? Jefe de la tercera sección del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva. Cae asesinado en un café y los indicios, 9 balazos le dieron. Los indicios llevan a Genaro García Luna. ¿Por qué? Porque había descubierto la entrega de $2 millones a parte del equipo de García Luna, ¿sí? Y también podemos seguirle a la muerte, y se la podemos a él, a Genaro García Luna, del comandante Alberto Pliego Fuentes. Primero lo encarceló y lo dejaron morir en la cárcel. ¿Por qué lo encarceló? Porque el comandante Pliego Fuentes le robó la gloria de la captura de Daniel Arismendi López, el mayor secuestrador de este país, cuando a él le habían encomendado la tarea el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León de la captura del Mochaorejas. Y es el comandante Alberto Pliego Fuentes el que la captura. Entonces, le podemos buscar, mira, hay otros comandantes, Edgar Eusebio Millán Gómez, jefe provisional de la Policía Federal Preventiva, cuyas muertes o asesinatos llevan de la mano a las oficinas del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Es capaz de matar a Luis Cárdenas Palominos, pero claro, ¿por qué? Porque recuerda, Genaro García Luna tiene 3 guardianes de sus secretos. Mira, podemos decir la complicidad con Calderón, pero Calderón es reciente, ¿sí? A partir de finales de 2005 para acá. Pero él viene con un grupo desde el CISEN, del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, desde principios de los 90, fines de los 80, principios de los 90, viene con un grupo muy sólido en el que crea una hermandad criminal, una hermandad para delinquir. ¿Quiénes son esos personajes? El primero es Luis Cárdenas Palomino,
le conoce todos los secretos, a quienes mataron, de quienes recibió dinero, quienes le entregaron. Luis Cárdenas Palomino incluso lo salvó alguna vez de ser despedido gracias a sus conexiones políticas, familiares políticas, y le deja la jefatura a García Luna. Entonces, él conoce todos sus secretos. Por eso, las otras dos personas a las que no van a poder hacer hablar, porque incluso las leyes de Estados Unidos lo permiten, es Linda Cristina Pereira Gálvez, su esposa. Su esposa. ¿Y por qué digo que le conoce todo? Porque mira, ella era su analista de cabecera en el CISEN. Conoce todo, conoce la formación de la hermandad criminal. Ella misma era parte y luego la dejaron fuera. ¿Por qué? Porque se casó con Genaro García Luna. Y luego está Maribel Cervantes Guerrero, que hasta hace poco fue la secretaria de Seguridad Pública del Estado de México. Maribel Cervantes Guerrero también era su analista de inteligencia de cabecera, era su primera novia allí, su amante, pero a ellas no las van a poder hacer hablar porque incluso las protegen las leyes de Estados Unidos. Pero Luis Cárdenas Palomino no lo protege nadie, entonces ¿lo puede mandar matar? Claro que sí. ¿Por qué querer muerto al rey Zambada? Sí, pues él que conocía todos los cargamentos de droga que pasaban por el aeropuerto. ¿Puede? Sí puede. ¿Por qué hacerlo? Está desesperado. Nunca García Luna había estado en un rincón presionado, presionado por alguien. Antes siempre hubo, primero lo salvó Salinas, el presidente Salinas, luego el presidente Cedillo, luego lo salvó Vicente Fox, luego Felipe Calderón Hinojosa y finalmente Peña, mira, no le dio trabajo formal, pero a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le bañó millones, porque ya está documentado, miles de millones de pesos para crear una empresa de inteligencia, que es con la que se iba a posicionar, es con la que iba a salvar al país, pero yo digo, es con la que iba a hacer negocio, si hubieran ganado Anaya o hubieran ganado Mid, es con la que iba a hacer negocio por nosotros otra vez, nos metió en esa violencia y él nos iba a sacar, tenía las cartas sobre la mesa, pues claro, él había creado y generado todo este proceso violento que vivimos hasta ahora. Para cerrar, maestro Paco, ¿tienes ya una lista de los que eran o siguen siendo amigos de García Luna en los medios de comunicación? Porque no hay muchos que se hayan pronunciado en el caso García Luna. Es más, yo sigo buscando a los grandes nombres del periodismo que digan, a mí que me esculquen, yo levanto la mano y yo no soy de los chayoteados o sobornados por García Luna. Qué extraño, ¿no? Porque yo puedo decir que me siento muy orgulloso que Jesús Lemus, que Paco Cruz, que ¿quién me quería decir así? Claro, obviamente Vicente Serrano, podamos decir a nosotros párenos de cabeza y no van a sonar los centavos de García Luna en el suelo. ¿Tú tienes una lista de los amigos periodistas de García Luna, maestro? Mira, te lo digo porque es la lista que tenían los agentes de inteligencia con los que Genaro García Luna pensaba lanzar su campaña presidencial, con los que pensaba posicionarse en el imaginario del electorado mexicano. Eran sus amigos, ellos lo tenían. Mira, aparte de Raimundo, que yo he hablado con eso, y él ha reconocido que él estuvo, no una vez, muchas veces en el búnker con García Luna, y al que conocemos, a los montajes, Carlos Loret de Mola, yo he dicho que las listas que tenían los agentes con las que pensaban que se iba a relanzar, que eran los amigos de García Luna, pues que eran Juan Ruiz Gili, que él afirma que no, que él incluso se peleó con él, pero en los que se consideraban ellos, los agentes de inteligencia, los amigos de García Luna, Pedro Ferriz de Con, Leonardo Curcio, Adela Micha, el mismo Carlos Marín, que él dice que no lo defiende, pero bueno, pues un día sí sale a defenderlo y al otro también, aunque él dice que no tiene nada que defender, sino que lo que le parece es que es un chiste. Esta era la lista, entre otras, de García Luna para posicionar su imagen, ¿sí? Y él de antemano contaba con Televisa y con TV Azteca, que controlaba a Felipe Calderón. Recuerda, Felipe Calderón incluso le dio más de 120 millones para producir
un programa, una serie que fracasó para posicionar su imagen política, que le entregó a Televisa. Y mira, algo bien curioso que poca gente sabe, además de que fueron actores, los extras en esa serie eran policías federales de verdad, eran los extras, o sea, para eso lo tenían, para hacer la limpieza, para empujar los carros, para eso tenían a los policías. El verdadero objetivo de ese programa era posicionar la imagen política de Genaro García Luna con todos estos personajes que eran los amigos, considerados los amigos de Genaro García Luna. Dígame Dios, pues estamos al pendiente, maestro Paco Cruz. Espero que muchas personas vuelvan a buscar, si es que no lo habían buscado o ya lo habían buscado y no lo habían encontrado, Genaro García Luna, El Señor de la Muerte, el libro que tú firmas, que tú publicas hace algunos meses y que creo que nos debe de servir de referencia para estas cosas. Yo te agradezco por tu generosidad, maestro. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente no solamente para que vea las oportunidades que tenemos de dialogar aquí en Sin Censura, sino que también te busque en redes sociales? Vicente, muchas gracias. Ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter y Francisco Cruz Jiménez en Facebook, que es lo que de pronto entro a atender a la gente que me hace preguntas. Ahí estamos, Vicente, y a mí me da gusto saludarte. Y de veras, mira, lo de la Comisión de la Verdad es un capítulo bien importante en este país para entender la historia reciente o a partir de mira, el presidente dice 1965, pero si se resuelve el 65, vamos a resolver el 60 y vamos a resolver parte del asesinato de líder zapatista, agrarista, Rubén Jaramillo Menes, que hay que decirlo, no solo asesinaron a él, con él iban su esposa embarazada y los 3 hijos de ella. Y el operativo lo encabezó el Estado Mayor Presidencial y con una partida de agentes federales y otra de agentes judiciales del Estado de Morelos. Pues hasta las últimas consecuencias, hasta donde tope. Maestro, te mando un abrazo. Gracias, Paco. Vicente, saludos, hasta la próxima. Saludos a todos. Gracias. Gracias a ti. El maestro Paco Cruz hablando con nosotros sin censura. Y